comenzado ya hace ya básicamente un mes. En abril comenzamos. Y hoy sería el último domingo de abril. Y apenas vamos por el versículo 14 que nos corresponde hoy. Predicamos de manera expositiva, que significa que vamos pasaje por pasaje, verso por verso, a exponer la verdad que está ahí según su contexto. Porque a fin de cuentas es la palabra de Dios que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Es la palabra de Dios que puede transformarnos. Es la palabra de Dios que puede consolarnos en nuestras pruebas. Es la palabra de Dios que levanta muertos a vida espiritual. Por eso le ponemos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 14. Hasta el 18. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo soy simplemente alguien que viene a exponerla, Señor, como un niño se pone delante de grandes montañas y digo, grande, verde. Así, Señor, vengo yo como un niño a exponer tu grandeza, Señor. Yo jamás dominaré, Señor, tu carácter, jamás dominaré quién tú eres ni tu verdad. Simplemente yo soy dominado por tu palabra. Y te ruego, Señor, que en tu gracia y misericordia me concedas gracia para poder expresarla, Señor. Mira los que están aquí hoy en medio nuestro, Señor. Trae vida espiritual. Trae consuelo a tu pueblo. Trae consuelo a mi alma por medio de tu palabra. Porque ella es poderosa. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud tomamos todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Aquellos que se han montado en alguna montaña rusa alguna vez, ustedes saben que las montañas rusas, usualmente todas, comienzan de manera un poco acelerada, comienzan a darle unas curvas, y de momento llega un punto en que se detiene y comienza a subir lentamente. Usted sabe lo que viene, ¿no? De hecho, cuando nos casamos, fuimos a Disney la luna de miel y me monté solo en muchas de ellas. Ella me estaba observando y orando por mí desde afuera. Pero nos montamos en una que se llama Chakra, creo que en Busch Garden, aquellos que han ido. Y esa montaña rusa de momento comienza a subir casi a 90 grados, ¿verdad? Y sube la tensión, tú sabes lo que viene. Yo estaba en la primera fila de presentados. Pero llega un punto en que se detiene y te deja como en la punta, en la montaña rusa, y de momento suelta y ¡fua! Juan nos tiene ahí ahora mismo. Cuando leemos el Evangelio de Juan en este primer verso, en este primer capítulo, el versículo 14 es la punta de esa montaña rusa donde nos va a dejar caer. Y por exponer este pasaje es exponer maravillas y maravillas y maravillas de las verdades de Dios contenida en una sola frase: el Verbo se hizo carne. Yo decía cuando me preparaba, ¿cómo yo voy a meterle mano a este versículo? O ¿cómo, Dios mío, ayúdame, Señor, Padre, ¿cómo le meto mano a este versículo? Esa era mi oración. Bueno, cada domingo realmente, cada vez que me preparo. Pero particularmente yo decía, wow, hay tanto que decir de una frase tan corta como el Verbo se hizo carne. Porque estamos, amada iglesia y personas que nos visitan, en una de las enseñanzas esenciales y fundamentales de la fe cristiana. Es la enseñanza, otra palabra, la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación. Esta doctrina de la encarnación es fundamental. De hecho, si tú niegas esta doctrina de la encarnación, estás negando la fe cristiana.
Si tú niegas la doctrina de que Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne, estás negando el cristianismo. Estás ante una doctrina muy importante, pero al mismo tiempo es uno de los misterios más grandes de la Biblia. Es uno de los misterios más grandes de las Escrituras, que de hecho ha estado bajo ataque desde siempre. De hecho, Juan está escribiendo precisamente porque en el primer siglo ya había gente distorsionando, cambiando o negando la verdad de lo que dice este pasaje. Usualmente, y yo digo de esta manera, la gente quiere tener un Dios que pueda controlar. Pero nosotros no podemos, o manejar. Nosotros no podemos manejar al Dios de la Biblia. Es demasiado grande, excelso, eterno y profundo, que cuando vamos a la doctrina de la encarnación es muy difícil nosotros poder en nuestra humanidad y razonamiento explicar todas las verdades y misterios que hay allí. Por eso permítanme hoy, mis hermanos, y aquellos que toman nota, y les recuerdo, hoy vamos a quedarnos luego del servicio un tiempo, vamos a almorzar, aquellos espero que hayan traído almuerzo, ya no tenemos, ¿verdad?, los chinos de frente como en Carolina, pero ahí está Subway. Compren comida y luego del servicio vamos a sentarnos un tiempo y está invitado también aquellos que están en medio nuestro. Vamos a seguir desempacando esto que estamos predicando hoy a lo largo de todas estas predicaciones también. Vamos a ver hoy el verbo se hizo carne, aquellos que toman nota. Vamos a ver en primer lugar quién es ese que se hizo carne. Vamos a ver en segundo lugar qué significa que se hizo carne. Y vamos a ver en tercer lugar por qué se hizo carne. Esas son las tres cosas que vamos a ver. ¿Ok? Así que, iglesia, Juan es un evangelio que podemos predicar como si estuviéramos en un campo gozando y viendo la naturaleza, algo bien, bien hermoso, bien bonito, pero al mismo tiempo Juan nos mete por unos boquetes, unas profundidades, y eso es de lo que vamos a hacer hoy. Así que les pido paciencia. Les pido que estén atentos, que tomen notas, porque vamos a entrar en uno de los misterios más grandes de las Escrituras. El verbo se hizo carne. El Hijo de Dios fue el que vino a encarnarse. No fue el Padre y no fue el Espíritu Santo. Fue el Hijo de Dios. Y aquí viene otro de las montañas rusas o de las bajadas. Estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios, de cómo Dios se hace hombre. Pero hablando de eso, tenemos que hablar de la Trinidad, del ser de Dios. De nuevo, esto es otra de los misterios más grandes, que de hecho negarlo es negar la doctrina cristiana. Tenemos que hablar necesariamente del ser de Dios. Y yo quiero advertir algo, mis hermanos. Nosotros no vamos a venir delante de Dios como si fuera un objeto de estudio, como cuando va a un laboratorio y mira por ahí, ve la célula, dice, mira, así es Dios. No. Nosotros nos acercamos al estudio de Dios, del ser de Dios, como niños que están frente a un océano y que a la orilla simplemente toman un puñito de agua y podemos decir cosas ciertas. Es salada, es licuada, es grande, es azul, pero que jamás podremos comprender completamente todos los misterios exhaustivos que están ahí en ese océano frente a nosotros. Estamos acostumbrados a que se predique de un Dios pequeño, pero nuestro Dios no es pequeño. Nosotros somos pequeños e infinitos. Nuestro Dios es grande e infinito. Pablo lo dice en Romanos 11:33. Oh, profundidad de la riqueza y sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién le llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado para que fuese recompensado? Pablo se asombra y dice, nadie va a poder decir, conozco a Dios. Así, podemos decir cosas ciertas de Dios, pero no podemos conocer todas las profundidades de Dios porque somos seres finitos. Ahora bien, una vez tomamos nuestro lugar, iglesia, podemos sí conocer cosas ciertas acerca de Dios porque la Biblia revela cosas ciertas acerca de Dios. Y uno de los aspectos más importantes de quién es Dios es que Dios en la Biblia se revela como un Dios trino. ¿Qué significa eso? Que se revela como un Dios trino. Es un solo Dios que subsiste en tres personas. Cada una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es Dios, más sin embargo es un solo Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad, son inseparables porque son un solo ser, pero al mismo tiempo se distinguen en la Escritura por sus obras externas e internas. O sea, y vaya con calma conmigo, nosotros servimos a un solo Dios que subsiste en tres personas. Nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que podemos decir de esto es que la Biblia enseña que cada una de las personas de la Trinidad se distingue, o podemos saber su obrar o quién es o cómo es, por cómo Él opera o cómo Él obra fuera de esa Trinidad. O sea, nosotros conocemos acerca de Dios el Padre por cómo el Padre obra en la Biblia. Nosotros conocemos acerca de Dios el Hijo, acerca de cómo la Biblia habla de Dios el Hijo. Y nosotros conocemos acerca de Dios el Espíritu Santo porque vemos en la Biblia cómo enseña acerca de Él. Las tres personas son divinas, pero es un solo Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque es la segunda persona de la Trinidad la que se encarna. O sea, por ejemplo, en la Biblia se revela que Dios creó todas las cosas, ¿no? Es el Padre que ordena todo lo creado, pero la Biblia también enseña que es el Hijo que hace todo lo creado. Así que el Padre habla por medio de su palabra poderosa, que es el Hijo crea, y vemos en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu de Dios da vida y sustenta todo lo creado. Ese es el obrar externo de Dios que nos ayuda a distinguir las personas en la Trinidad. Pero yo creo que la más que nos compete según este pasaje es que es el Padre quien envía al Hijo y el Hijo es el que se somete voluntariamente a la voluntad del Padre y se encarna en la persona de Jesús, pero luego es el Padre y el Hijo que envían al Espíritu Santo a morar en el creyente. No es el Padre quien muere en la cruz, es el Hijo. No es el Hijo que envía al Padre, es el Padre que envía al Hijo. Y es el Espíritu Santo que vemos que viene a morar en el creyente. Ahora bien, aunque podemos distinguir las operaciones o cómo Dios obra, no podemos separar sus funciones, no podemos separar su obra porque son indivisibles, un solo Dios. Y aquí dice que el Verbo fue el que se hizo carne, es decir, la segunda persona de la Trinidad es quien es enviado por Dios el Padre a tomar un cuerpo humano. Juan no dice Dios se hizo carne, él es cuidadoso. Porque decir eso sería decir que toda la divinidad vino a habitar en un hombre en el sentido de que se encarnó. Él dice que el Verbo se hizo carne. Y si leemos el versículo 1 de Juan, vaya conmigo, ya Juan había dicho que ese Verbo que existía, o sea, en el principio, antes de todo lo creado. O sea, que el Hijo de Dios es eterno con Dios. Ese Verbo estaba con Dios o hacia Dios, en acuerdo y en unidad con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Hijo de Dios divino, la segunda persona de la Trinidad, es quien viene a encarnarse. Yo sé que es pesado, mi hermano. Para mí también lo es. Pero estamos hablando de los misterios de la profundidad de Dios. El Verbo se hizo carne. El mismo que estaba en el principio con Dios eterno, el mismo que dice la Biblia que estaba en comunión con Dios y que era Dios, ese fue el que vino a encarnarse. El creador de todas las cosas, dice el pasaje, que por él fueron creadas todas las cosas. El creador del mundo fue quien vino a ser parte de su creación. Y si mis hermanos no nos asombra esta verdad de que Dios mismo haya venido a hacerse un hombre, yo creo que nadie lo hará. El Dios infinito, eterno, excelso, que creó todas las cosas como cantamos hoy, Dios poderoso, con la palabra de su poder, que creó el mundo, las galaxias. Ese mismo Dios vino a tomar forma como parte de su creación. El creador encarnándose en un cuerpo creado. Es una gran esperanza, mis hermanos, para nosotros. Es una gran esperanza que Dios se haya encarnado. Jesús no era simplemente un judío del primer siglo histórico, bien chévere él. No. Ese hombre que murió en un madero era un hombre
pero era verdaderamente Dios. Ese es el misterio de la encarnación. Eso nos da esperanza de que Dios mismo vino a su creación y se hizo hombre. Ahora bien, ¿qué significa que se hizo carne? ¿Qué significa eso? Porque está bien, vimos que el Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad fue que vino, pero ¿qué significa? Miremos el versículo 14, porque dice, el término se hizo, se traduce también, llegó a ser carne. Es decir, estamos en el segundo punto, ¿qué significa que se hizo carne? Es decir, que la divinidad participó realmente de la naturaleza humana. Dios mismo vino a participar, a experimentar él mismo en su ser infinito la naturaleza o la creación humana. Él se hizo, llegó a ser carne. No dice se hizo hombre, no dice se hizo judío, sino que se hizo carne. Y esto es importante porque la palabra carne es una palabra bastante cruda. Por un lado, nos ayuda a decir que Cristo vino a representar a cada ser humano. Se hizo carne. No se hizo hombre particularmente, no se hizo judío particularmente, se hizo carne. Por otro lado, es un término que se refiere al cuerpo físico, que significa humanidad. Y denota esta palabra carne, debilidad, denota futilidad e incapacidad. Trate de cachar esto. El Dios eterno, todopoderoso, divino, que siempre ha existido, vino a habitar en un cuerpo débil, limitado y fútil. Calvino decía que Juan usó este término porque pretendía mostrar la condición mezquina y despreciable a la cual el Hijo de Dios descendió por nuestra causa, desde su altura y gloria celestial. La humillación de Cristo no comenzó cuando le empezaron a clavar la cruz del Calvario. La humillación de Cristo vino cuando Él vino a encarnarse como hombre. O sea, esto quiere decir que el Hijo de Dios asumió todo lo que implica la humanidad, incluyendo la forma de pensar, el desarrollarse y crecer como un hombre. Y esto es importante, quizás para nosotros, ok, lo asumimos, pero en los tiempos de Juan se estaba cuestionando porque no se creía, no podían creer de que un Dios divino podía hacerse parte de la materia creada. Y había una corriente docetista, se llamaban, que decía, no, lo que pasa es que ese Jesús era una apariencia de Dios. Vino Dios y como que habitó ese cuerpo y lo abandonó en la cruz. No. Juan dice, no, Él se hizo carne. Él se hizo, Él participó de toda la humanidad, haciéndose hombre sin dejar su divinidad. Y ahí está el misterio de la encarnación. Dios y verdaderamente hombre en la persona de Jesús. No es que Dios dejó su divinidad para transformarse en un ser humano, no, es que Dios bajó con toda su divinidad y habitó su divinidad dentro de un cuerpo humano. La palabra eterna, o sea, el verbo se hizo hombre, aceptando las limitaciones con que la gente común y corriente vive. Y Juan con frecuencia nos recuerda esto. Es decir, nuestro divino Salvador, dice un comentarista, adoptó verdaderamente la naturaleza humana sobre él con el fin de salvar a los pecadores. Ese es el fin. Verdaderamente se hizo hombre como nosotros en todo menos el pecado, como nosotros nació de una mujer, aunque de manera milagrosa. El verbo se hizo carne está diciendo no que el Hijo de Dios poseyó un cuerpo que ya existía o que vino un espíritu sobre un cuerpo y lo dejó, sino que Él pasó todo el procedimiento de un ser humano y se hizo verdaderamente hombre. Mi hermano, la divinidad, Hijo de Dios, Dios fue gestado en un vientre
por medio de la concepción milagrosa del Espíritu Santo. Y ahí viene otro misterio grandioso y divino del cristianismo, la concepción virginal de Jesús. El Espíritu Santo vino sobre María y ahí en ese vientre oculto, en ese útero oculto, el Espíritu Santo gesta, forma, toma de María, gesta, santifica y crea. Dios vino por medio de la gestación milagrosa. Por eso el aborto es tan contrario al cristianismo. ¿Te imaginas? Dios vino a morar como hombre. Y pasó, y a todas aquellas que están criando, y nosotros, Dios el Hijo pasó por todas las etapas que pasa un bebé. Yo no sé si usted puede tratar de digerir eso. Los teólogos no logran explicar este misterio, pero al menos sabemos que el Espíritu Santo tomó material genético de María y el Espíritu puso ese otro cromosoma divino. Algunos se discute si santificó los ovarios, si fue. No se sabe, mi hermano. Entrar en ese misterio es muy difícil para nosotros, nuestra mente finita. Pero lo que sí sabemos es que la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre María y concedió milagrosamente al Hijo de Dios. ¿Por qué así? Porque el Hijo de Dios no vino de una decisión humana, de una unión marital. Por lo tanto, el pecado de Adán no pasó sobre él. Cristo no nació en pecado como todos nosotros los demás. Todo hombre nace en pecado porque viene de un hombre y una mujer pecaminosa, pero en el caso de Cristo no nació en pecado, porque fue el Espíritu Santo en su obra milagrosa que gestó allí en el vientre de María a nuestro Salvador. Mi hermano, trate de digerir esto. Dios siendo un cigoto, un embrión, un bebé en gestación. Dios siendo un bebé dependiente de su madre, llorando por comida. Dios dependiendo de que fuera alimentado, de que lo fueran cuidando, de descanso. El creador de los universos sometiéndose al proceso de desarrollo de la humanidad. Mis hermanos, el Verbo se hizo carne. Yo trato de asimilar esto y se me quema el procesador. Yo no tengo una mente con 4 computadoras como otros tienen. Dios, el Hijo encarnado, creció como nosotros desde su infancia, pasó por la adolescencia, se hizo hombre, creció en sabiduría y en estatura, como dice Lucas 2:52. El Dios eterno habitando en un cuerpo limitado que se está desarrollando. Como nosotros, Cristo, el Hijo de Dios, tuvo hambre, Dios experimentó hambre, Dios experimentó sed, el Hijo de Dios comió, bebió, durmió, se cansó, sintió dolor, lloró, se regocijó, se maravilló, se movió en ira, se movió en compasión. El creador de todas las cosas y que sustenta todas las cosas, mi hermano, fue sustentado por la creación. El Verbo se hizo carne. Y finalmente en ese cuerpo real sufrió, derramó su sangre verdadera, murió verdaderamente, fue verdaderamente sepultado. Dios el Hijo encarnado fue escupido, Dios el Hijo fue azotado, golpeado, recibió una corona de espinas. Dios sufriendo en la cruz del Calvario por el pecador, tuvo un cuerpo de debilidad y ciertamente tenemos que decir que la muerte alcanzó su naturaleza humana, pero jamás su naturaleza divina, porque Dios no puede morir. El Hijo de Dios experimentó el castigo no solamente físico, sino espiritual de Dios sobre él por nuestros pecados. Y ese mismo Dios, hecho hombre, al tercer día, resucitó verdaderamente y ascendió a los cielos. Y miren esto, y traten de seguir saboreando esto, porque podemos estar aquí semanas solamente en este texto. Estoy tratando de resumir lo más importante sobre la encarnación. Ahora, el que resucitó, Dios el Hijo, resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Y saben qué? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que siempre había existido en espíritu junto con el Padre, ya no más. Ahora se
quedó con ese cuerpo humano glorificado, y lo que ascendió al cielo no fue un espíritu, sino que ascendió al cielo Dios, hombre glorificado. Hay algo distinto en aquel que se encarnó viniendo al vientre de María y ahora el que está subiendo a los cielos luego de la resurrección. El Hijo de Dios no dejó el cuerpo en su ascensión, Él llevó un cuerpo de un hombre a los cielos. Y yo no sé ustedes, pero me imagino que cuando Cristo estaba ascendiendo a los cielos con un cuerpo de hombre glorificado, los ángeles, los querubines, los arcángeles asombrados, viendo ahora un hombre ascender a los cielos y sentado a la diestra de Dios en su ascensión, hubo un cambio en el reino espiritual. Ahora hay un hombre glorificado a la derecha de Dios, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. El polvo de la tierra, como dijo un puritano, está en el trono celestial. Mis hermanos, a la diestra de Dios está nuestro amado Señor glorioso Jesucristo, hombre. Y leímos en Romanos que está allí intercediendo por nosotros. Tenemos un gran y sumo sacerdote a la diestra de Dios abogando a nuestro favor. Eso es una gran esperanza para nosotros. No solamente eso, mis hermanos, sino que Pablo dice en Colosenses que Cristo fue la primicia de la resurrección. ¿Cómo así? Bueno, que Cristo fue el primer hombre resucitado y glorificado como el primero de los que seremos nosotros también juntamente con Él. Eso nos da esperanza porque dice que es el cuerpo, la cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga primacía. Es decir, Cristo es la primera cosecha de la resurrección que nos espera a ti y a mí. Él resucitó en un cuerpo glorificado. Sí, nosotros también resucitaremos con cuerpo glorificado. En un sentido, Cristo en el cielo es nuestro Juan Bautista. Está preparando el camino para nosotros. Ha preparado el camino. Pero una de las cosas más gloriosas, mi hermano, es el por qué Cristo o el Hijo se encarnó. ¿Por qué el Hijo se encarnó? Si nosotros leemos el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Quizás Juan no nos está diciendo el por qué se hizo carne, nos está diciendo que se hizo carne y que vimos su gloria y que era como la del Padre. Lleno de gracia y de verdad. No nos dice el por qué. Pero Juan en este momento no tiene la necesidad de explicarnos eso, él lo está afirmando. Pero hay otros pasajes en las Escrituras que nos dicen el por qué el Señor se encarnó. ¿Por qué Dios nos salvó encarnándose? ¿Por qué no envió un ángel? ¿Qué sé yo? O envió la Biblia escrita desde los cielos. Mira, ahí está el plan de salvación. Usted se pregunta, si a un incrédulo le pregunta, ¿por qué tu Dios se hizo carne? ¿Usted sabe contestarle esa pregunta? Creemos en Él, sabemos que se hizo carne, pero a veces no meditamos en el por qué el Señor nos salvó de esa manera. Y hay muchas razones que están en las Escrituras. Y la primera que podemos dar es que el Hijo se encarnó porque ese era el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Esa fue su voluntad. Apunta este texto, 2 Timoteo 1, del 9 al 10. Mira lo que dice. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ahí está, y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. La encarnación, el hecho de que Dios viniera como hombre, no es ay, espérate, déjame hacer esto, a ver si lo salvo. No. Ese ha sido el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. De hecho, el mismo texto sigue diciendo, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual se quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, el Verbo se encarnó porque ese ha sido el propósito eterno de Dios.
En segundo lugar, el Verbo se encarnó porque fue un hombre creado a su imagen y semejanza que cayó en pecado. Por eso vino como hombre. Usted sabe que en Génesis 3, Adán, como representante de la raza humana, cayó en pecado. Y a partir de ahí, y qué hermoso que, y no estaba planificado, nuestro hermano Guillermo leyó Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. A partir de Adán, todos los hombres han nacido inclinados al pecado, dañados por el pecado, pero Dios da una promesa en Génesis 3:15 que dice: yo pondré enemistad entre ti, hablando a la mujer, entre tú y la mujer, y entre su simiente entre tu simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza y tú herirás el talón. Esta promesa es de uno que vendría de la simiente de la mujer a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios, desde el principio de la historia de la humanidad, reveló al hombre que vendría un hombre a salvarlo. Uno nacido de mujer. Un hombre cayó, otro hombre vino a restaurar lo caído. Mírelo como lo dice Romanos 5, pueden buscarlo si quieren o apuntarlo, 5:12. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio de pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12 afirma que por medio de Adán entró el pecado al mundo, todos pecaron y como hemos pecado merecemos la muerte, pero mira lo que dice el versículo 18, 5:18. Así pues, tal como la transgresión resultó en condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Un hombre pecó, un hombre vino a restaurar todas las cosas, Jesucristo. Vayan conmigo a Hebreo, este sí quiero que lo busquen. No solamente un hombre debía restaurar todas las cosas, sino que debía restaurarlas pagando las consecuencias de esa caída. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Estamos viendo por qué se encarnó, porque fue el propósito eterno, porque un hombre representando a la raza humana fue quien cayó, pues un hombre fue quien vino a traer la justicia. Pero no solamente eso, un hombre tenía que pagar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo hemos pecado, todos merecemos la muerte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo para librarnos de la muerte? Mire cómo dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Y nos dice la razón: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Este pasaje es la clave. La paga del pecado es la muerte. Entonces todos los que han pecado merecen la muerte. Por eso Cristo viene en carne y sangre, participa para entonces con su muerte pagar las consecuencias del pecado como hombre. Y dice el pasaje para que se anulara mediante la muerte el poder que tenía el diablo sobre los hombres. ¿Dónde reside el poder del diablo sobre los hombres? Que los hombres son culpables de pecado y merecen la muerte y el diablo los tiene condenados. ¿Cómo somos librados de esa condenación? Por medio de un hombre que murió, pagó la condena y de esa única manera nos hizo ahora libres de la condenación del pecado que era nuestra. Dios viene a pagar en la cruz del Calvario la condena por el pecado para que aquellos que creen en Él sean libertados de esa condena. Por eso se hizo hombre. Pero en cuarto lugar se encarnó, y ahí mismo ese pasaje de Hebreos 2, versículo 17, mira qué hermoso, sigue diciendo el pasaje, que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo.
pues por cuanto él mismo fue tentado en los sufrimientos, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, mis hermanos, para venir a ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, Cristo vino y Dios vino y se encarnó en la persona de Jesús para ahora estar en el cielo como un fiel y sumo sacerdote de nosotros. Hay un hombre en el cielo intercediendo por nosotros, Jesucristo hombre. Y mira como dice un comentarista, para poder ser de ayuda al hombre pecador, Jesús necesitaba ser como sus hermanos en todas las cosas, menos el pecado, porque él no pecó. Pero se identificó con toda la debilidad humana al hacerse hombre, asumir un papel, ahora puede asumir un papel misericordioso como sacerdote. Mi hermano, Jesús experimentó como hombre el peso de la tentación. Como hombre experimentó dolor, traición, experimentó soledad, decepción, experimentó la futilidad, experimentó todo lo que un hombre experimenta. Dice el texto que ahora esto le hace ser un sumo sacerdote. Esa palabra es clave para los hebreos, porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era aquel que hacía intercesión por el hombre trayendo sacrificio para conceder paz y perdón. Ahora él dice, no, el sumo sacerdote es Cristo, que ahora entró al tabernáculo celestial como un hombre trayendo su propia sangre por los pecados para traer paz y socorrer a su descendencia, a sus hermanos, a sus hijos. Él mismo padeció siendo tentado, es decir, sufrió y estuvo sujeto a tentación, pero sin pecado. No voy a discutir eso aquí, pero si quieres saber, ¿podía Cristo pecar? Nos vemos ahorita luego del almuerzo. Pero dice que estuvo bajo tentación, pero sin pecado. Dice que es poderoso ahora para salvar y socorrer a los que son tentados. O sea, concluimos que el Verbo se hizo carne porque ese era el plan soberano de Dios delante de la eternidad, porque se encarnó para pagar el pecado de un hombre y traer justicia, pero no solamente por eso, sino para ser un fiel y sumo sacerdote de aquellos que se acercan a él. El Verbo se hizo carne. Oh alma pecadora y errante que estás en medio nuestro, si nos estás visitando y no has venido en Cristo arrepentimiento y fe, solo Cristo es un verdadero y sumo sacerdote fiel que puede mediar la salvación por ti. Si tú vienes a Él hoy por medio del arrepentimiento y la fe pidiéndole que te salve, Él puede hacer intercesión por ti. Escúchame, aquel que está aquí en medio nuestro y aún no puede decir con seguridad y certeza, Dios me ha salvado, yo soy su hijo, hay salvación para ti porque hay un hombre en los cielos intercediendo por todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, y Él te dará su justicia y tomará tus pecados y tendrás vida eterna. Si tú confías en Él y reconoces tu impotencia para salvarte, si reconoces en arrepentimiento que ninguna de tus obras te van a poder salvar, Él es un fiel y sumo sacerdote. Él va a interceder por ti. Te dará su justicia y tendrás la vida eterna. Oh creyente que estás aquí, el Verbo fue tentado en todo, dice el pasaje. Es más, yo diría que fue tentado desde su nacimiento. La divinidad en un cuerpo humano, mis hermanos, eso no podemos ni imaginar. Todas las tentaciones que tuvo que soportar nuestro Salvador en su carácter divino en un cuerpo humano. En un momento dado los discípulos tenían falta de fe y Él decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¡Wow! El Dios todopoderoso en un cuerpo débil. ¿Cuánta tentación sufrió nuestro amado Señor? Pero sin pecados. Él no pecó. Adán pecó en el jardín. Cristo obedeció en el desierto. Él no pecó. Podemos tú hallar refugio, tú y yo podemos hallar refugio en Él. En medio de las tentaciones, tú y yo somos como Adán.
Podemos pecar, podemos caer, pero hay uno que no pecó y podemos correr a Él y decir, oh Señor, ayúdame. Tú venciste la tentación, yo no puedo vencerla, pero tú la venciste. Oh Señor, sé obrando tú en mí el querer como el hacer. Señor, cambia mi corazón, cambia mis deseos. Señor, yo no puedo, pero tú puedes hacerlo porque tú venciste. Oh creyente, puedes encontrar socorro y refugio en medio de ser la tentación, en medio de las pruebas, en medio del descontento, en medio de lo que te lleva a pecar contra Dios. Hay uno que no pecó y es tu socorro y tu sustento. Podemos decir a tentación, yo no puedo vencer la tentación, pero ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Oh iglesia, el Verbo se hizo carne y en su carne pagó todas las condenas por nuestros pecados. No quedó nada fuera. Quizás en la próxima predicación entonces hablemos de la vida nueva que trajo el hecho de que Dios hiciera carne, nos dio una nueva mente, unos nuevos deseos. Pero lo que quiero que sepas hasta el momento es que Dios no dejó nada fuera de tus pecados, pasados, presentes y futuros. Cada uno Él los pagó en su propia carne en la cruz del Calvario. ¿Por qué entonces vivimos en condenación? ¿Por qué vivimos en culpa? ¿Por qué nos pasa la remota idea de que podemos pagar con nuestras obras los pecados cuando Él ya pagó? Tenemos que venir a arrepentirnos de nuestra autojusticia y suficiencia una y otra vez y refugiarnos en el hecho de que nuestro Dios se hizo carne. Él pagó. Él es el verdadero sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Por ahí, hace poco murió el Papa. Ese es un hombre más. Él no intercede por nadie. Él no está ante Dios intercediendo por nadie. Él no hizo nada en la tierra que pueda acercarme un paso más hacia Dios, pero Cristo sí. Ese es el verdadero sacerdote. Ese es el verdadero sacerdote. Y es providencial, mis hermanos, que nosotros tengamos este pasaje de frente, el Verbo se hizo carne, donde vamos a participar ahora como iglesia de la cena del Señor. Porque la cena del Señor representa precisamente el nuevo pacto inaugurado, Cristo entregando su cuerpo y su sangre en virtud de aquellos pecadores. El pan que hoy comemos, representativo del cuerpo partido de Jesús. El jugo de la vid que hoy tomamos, representativo de la sangre derramada. Y como iglesia nos reunimos a conmemorar que el Verbo se hizo carne. Él murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Fue partido por nuestros pecados, su sangre derramada para nuestra redención. ¿Qué tal si entonces oramos, cantamos al Señor, nos preparamos en nuestros corazones para recibir la cena del Señor y cantar juntos a Dios? Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Cuán incapaz yo soy, Señor, de tan siquiera, Señor, hablar tu palabra, representar quién tú eres, quién somos nosotros, Dios, simples mortales. Pero tenemos tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y que por medio de tu palabra hoy, Señor, somos conformados, somos capacitados por ella. Oh, Señor, mientras nos preparamos ahora para la cena del Señor, para conmemorar esto, Señor, queremos, Señor, que en medio de ella, Señor, tú fortalezca la vida espiritual de mis hermanos y la mía. Que traigas arrepentimiento y fe para aquel que no cree. Señor, que nosotros podamos predicar con la cena la realidad verdadera, que estamos unidos como un solo cuerpo. Y que somos participantes de la cena, que tú nos invitas a la mesa. Pero que un día, Señor, esta cena no se hará aquí ya más en la tierra, sino que en las bodas del Cordero nos sentaremos a la cena, junto al Cordero que venció, con todos aquellos que has salvado, y cenaremos contigo, Señor. Y te veremos tal cual eres, un cuerpo glorificado. Damos toda la gloria y honra a ti, Señor. Amén. Amén.